Se encuentra en las Escrituras, pero pudiéramos preguntar, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál será esa noticia más importante para todos nosotros? Vamos a comenzar así. ¿Dónde podemos darnos cuenta de las noticias? Existe algo que usamos todos los días sin darnos cuenta, los medios de comunicación masiva. Estos nos permiten estar informados sobre lo que pasa en el mundo. La radio, la televisión, el internet, los medios impresos, donde podemos ver o escuchar, donde podemos leer, donde podemos estar informados acerca de las cosas. El Wi-Fi usamos mucho hoy también, ese tipo de cosas para comunicarnos. Por ejemplo, el WhatsApp es un medio de comunicación importantísimo que tenemos los seres humanos hoy día. Hoy nos vamos a enfocar en la noticia más importante del mundo, el Evangelio de la gracia de Dios, queridos hermanos. Este mensaje sigue siendo una de las noticias más importantes, la cual muchos no quieren conocer. Pero esta noticia es la más importante, es la que todo el mundo necesita saber. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios en Hechos 20:24. El apóstol Pablo fue comisionado por Jesús para proclamar la buena noticia de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Una buena pregunta para usted y para mí y para todos aquellos a los cuales les vamos a predicar. Pero note que aquí el apóstol Pablo dice que él recibió un ministerio, así como usted y yo hemos recibido de Dios el ministerio de predicar, ¿qué cosa? El evangelio de la gracia de Dios, queridos hermanos. ¿Qué es el evangelio y la gracia? El evangelio significa buenas noticias. Gracia significa buena voluntad, bondad amorosa, favorable o favor inmerecido. Esto es importantísimo para todos nosotros. Número uno, que Dios ha provisto un cambio de salvación, un camino de salvación para los pecadores. Número dos, la noticia también, que Dios ha hecho esto sobre la base de la gracia sin requerir mérito por parte de los pecadores. El Señor ha hecho posible, ha traído las buenas noticias. Dios ha provisto el camino para los pecadores. Número dos, Dios ha provisto, Dios ha hecho posible todo esto basado en su gracia. ¿Está usted seguro? Miren la pregunta que hay abajo, hermanos queridos. ¿Está usted seguro de haber oído el evangelio puro y sencillo de la gracia de Dios? Esta pregunta es muy importante porque en el mundo tenemos cantidades de ideas. El evangelio de la gracia de Dios, tal como se enseña en el Nuevo Testamento, se puede resumir bajo tres bendiciones. La primera, la necesidad de la gracia. Todos somos pecadores, todos hemos cometido pecado, todos estamos lejos, apartados de la gracia de Dios, de la comunión con Dios, de la gloria de Dios. Pero luego tenemos la noticia del amor, la provisión para la gracia. Juan 3:16, donde la Biblia dice que nuestro Dios entregó a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos por medio de él. Pero número tres, la recepción, cómo recibimos la gracia del Señor. La gracia del Señor debe ser aceptada por nosotros. La gracia del Señor debe ser recibida en nuestras vidas. Para recibir la gracia de Dios se requiere obediencia. Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que nuestro Dios ha hecho posible todo lo que necesitamos, pero usted y yo tenemos que recibir la gracia de Dios. La gracia está disponible para los pecadores, pero el pecador tiene que recibir esa gracia. Tiene que haber una acción de parte y parte. Una parte la hace Dios, una parte la hace Cristo, una parte la hacemos nosotros, los seres humanos, los que hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. Las Sagradas Escrituras describen nuestra condición espiritual. Número uno, todos somos pecadores, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Número dos, aunque hayamos quebrantado un solo mandamiento, las consecuencias del pecado son graves en esta vida. Santiago 2:10 dice que si uno viola un solo pecado, tiene el problema de la muerte, se hace culpable de todos los otros mandamientos. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que por haber pecado hay una división, una pared en medio de Dios y de nosotros que nos impide llegar a Dios. Y por supuesto, el pecado es algo tan grave
que afecta también el futuro eterno de nosotros. Afecta no solamente la vida aquí en la tierra, sino que el pecado también afecta nuestro futuro, donde vamos a pasar la eternidad, con Dios o lejos de Dios. Solo hay dos opciones. El pecado hace que millones de personas vayan a la condenación. Jesús en una ocasión habló de eso, cuando dijo que muchos van por la puerta ancha que lleva a la perdición. ¿Por qué puerta va usted? ¿Por qué puerta vamos nosotros? Tenemos que ir por la puerta estrecha que lleva, queridos hermanos, a la vida. Las Sagradas Escrituras describen nuestra condición espiritual como pecadores, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las Sagradas Escrituras describen nuestra condición espiritual. Aunque hayamos quebrantado un solo mandamiento, las consecuencias del pecado son graves en esta vida. Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda la ley. Isaías 59:2, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Noten el problema descrito, leído en la palabra de Dios. La necesidad de la gracia tiene usted aquí en la diapositiva a la mano derecha. ¿Por qué tenemos necesidad de la gracia de Dios? Por lo que acabamos de leer en Santiago y en Isaías, porque todos hemos pecado contra Dios, porque todos hemos pecado. Para la vida venidera, el futuro eterno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si para cuando llegue la muerte física a nuestra vida, nosotros no hemos recibido, aceptado la gracia de Dios, entonces enfrentaremos la muerte eterna, la paga del pecado que será la muerte. Como el Señor dijo en una ocasión en el libro de Marcos, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sin la gracia de Dios, este es el destino que tocará, que recibirá, que verá todo aquel que esté lejos, que no acepte la gracia de Dios. La gracia de Dios debe ser aceptada. Pero miren aquí lo que nos encontramos. Las personas, como dice Santiago, estábamos leyendo Santiago y dice que todo aquel que guarde todos los mandatos, pero ofenda en uno solo, se hace culpable de todos. Es decir, que no se trata de ser buenas personas, no hay personas buenas. La Biblia dice que todos somos pecadores. Miren un ejemplo aquí, ejemplo de Cornelio. Un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa? Dios le dijo eso a Cornelio a través del ángel que se le apareció para que mandara a buscar a Pedro. ¿Quién era Cornelio? Miren ahí lo que está a la derecha. Y en el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quién era Cornelio? Incluso las personas moralmente buenas necesitan ser salvadas. No te hace salvo ser piadoso, ayunar, creer, ser temeroso, ser un buen padre o hijo, tener un cargo importante, mantenerte en oración, portarte bien. Yo no le hago mal a nadie, yo no soy muy religioso. Dios envió a anunciar el evangelio de la paz a Cornelio, y Cornelio era todo eso que estamos viendo allí. ¿Pero qué le faltaba? Le faltaba la gracia de Dios en su vida, le faltaba el bautismo para perdón de pecados. No era un hombre entregado a la maldad, pero no era un hombre sin pecado, era un hombre que había pecado y necesitaba la gracia de Dios. Ahora, lo importante de esta historia es que este hombre no fue rebelde, no se justificó diciendo, bueno, yo no le hago mal a nadie, así que yo no necesito el evangelio, o yo soy buen padre, soy buen hijo, como se acuerdan del joven rico que le dijo al Señor Jesús, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y cuando Dios le dijo que necesitaba, no lo quiso hacer. Necesitamos ser personas que aceptamos la gracia de Dios, porque un solo pecado, queridos hermanos, querido amigo, un solo pecado nos causa la desgracia más grande en la vida, que es perder la comunión con Dios. Pero nuestro Dios por amor envió a su Hijo para tener vida eterna. Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:9 también enseña algo así. Una propiciación. Nuestro Dios ha hecho posible que haya una propiciación, una ofrenda, que se haga un sacrificio para salvar al pecador. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, noten ahí la palabra, en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es esto? La provisión de la gracia. ¿Quién provee la gracia? Nuestro Dios. El Señor nuestro Padre proveyó la gracia por medio de Jesucristo, al hacer que hubiese una propiciación por nuestro pecado, al hacer que hubiese una ofrenda perfecta para quitar el pecado. Entonces Dios provee para nosotros la gracia, su gracia maravillosa. Lo primero por amor, pero noten ahora, por justicia. El precio por el pecado debe ser pagado por un sacrificio, no cualquier sacrificio, el sacrificio de Jesús. Por medio de la redención, del rescate, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. También puede leer Romanos 3:23 al 24, donde habla del mismo tema, de la redención de nuestro Dios. Él haciendo posible un rescate, como cuando se paga por una persona que está secuestrada, un rescate, en este caso es dinero. Nosotros estábamos todos secuestrados en el pecado, perdidos en el pecado, dominados por el enemigo, por Satanás, pero nuestro Señor hizo un sacrificio para poder satisfacer el amor y la justicia de Dios a la misma vez y podernos ofrecer a nosotros la salvación. No podemos obtenerla por nosotros mismos, es imposible. Primera en Juan, el Evangelio de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo. Cuando usted ve a Jesús, yo diría que usted puede ver a Jesús como lo vio Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué debería yo decir cuando yo veo a Jesús? Este es aquel que quita mi pecado, aquel que por amor y satisfaciendo la justicia de Dios se entregó por mí para que yo sea salvo. La provisión de la gracia, por amor, por justicia. Nuestro Dios entregando a su Hijo por amor y haciendo un sacrificio para poder también tener la justicia que Él requiere, porque nuestro Dios es un Dios justo. La recepción de la gracia, queridos hermanos. Jesús es ejemplo de obediencia, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La libertad llega cuando obedeces de corazón, Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Jesús es ejemplo de obediencia. ¿Y para qué sirve eso? Para que usted y yo seamos obedientes. ¿Qué tenemos que obedecer? A una forma de doctrina, al Evangelio de la paz. Para recibir la gracia de Dios se requiere obediencia. Jesús es autor de eterna salvación. Noten la parte que está a la derecha. Para todos los que le obedecen. Usted y yo debemos asegurarnos de ser gente obediente. Debemos dejar de mirar a los demás, porque los demás hacen y a veces dicen, no, pero es que mire esto, mire aquello, mire aquel, mire el otro. No, pues no se ponga a mirar a los demás. Mire a Jesús. Mire a aquel que murió por usted, por amor. Mire a aquel que hizo el sacrificio perfecto por usted. Mire a aquel que le está ofreciendo su gracia para perdonarle su pecado, su horrendo pecado, su terrible pecado que le causa la condenación. Y dispóngase a obedecer de todo corazón. La recepción de la gracia. Para recibir la gracia hay que obedecer, ya lo leíamos hace un tantito. ¿Qué implica todo esto? Creer. Juan 3:19. Tenemos que creer, queridos hermanos. Tenemos que creer en Jesús, creer en el Evangelio de Jesús. Debemos arrepentirnos. Hechos 17:30. Ahí en ese pasaje nuestro Dios dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Confesar su fe en Jesús. Romanos 10:9 y 10.
En ese pasaje, la Escritura dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice que si creemos en el corazón, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos, dice la palabra del Señor, queridos hermanos. También tenemos que ser sepultados con Jesús en el bautismo. Note que el Señor nos dice claramente qué es lo que hay que obedecer. Hay que creer en Jesús, hay que creer en el Evangelio, hay que arrepentirse de los pecados en los cuales uno viene viviendo. Tal vez la fornicación, tal vez la mentira, tal vez el engaño, tal vez el robo, tal vez practicando falsas doctrinas. Y también hay que confesar con nuestra boca desde el corazón el glorioso nombre de Jesús. Pero no solo eso, hay que ser sepultados con Jesús, hay que ser muertos con Jesús en el bautismo. La palabra de Dios enseña eso, queridos hermanos, en el libro de Romanos. Pero miren el pasaje que tenemos aquí, Hechos 2:38. Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Cambien, arrepiéntase, cambie su vida, identifique su pecado y déjelo, apártese de él y lávese en la sangre de Jesús. La palabra de Dios dice en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y luego, después del bautismo, ¿qué? Permanezca fiel. Apocalipsis 2:10, el pasaje que tenemos allí abajo. Apocalipsis 2:10. ¿Por qué el bautismo? El bautismo es un lavamiento de la regeneración que involucra la misericordia y la gracia de Dios. Tito 3:4-7. Tito 3:4-7. El bautismo es un lavamiento de regeneración que involucra la misericordia, queridos hermanos, que involucra el poder de Dios. Y esto es importante porque ya vimos que no simplemente que yo diga soy piadoso, soy bueno, yo no cometo esto, yo no cometo aquello, eso no sirve. Todos hemos pecado, así sea un solo pecado. Y con un solo pecado, queridos hermanos, uno se pierde. Entonces podemos ver la necesidad que tenemos. Vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo 4-7, dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, en nosotros, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí notan eso? ¿Sí notan la necesidad que tenemos de obedecer al bautismo? ¿Por qué? Porque no hay otra forma, no hay otro lugar, no hay otro momento en el cual usted pueda ser regenerado por el poder maravilloso de Dios y en el cual Dios pueda derramar en usted el Espíritu Santo en abundancia. Número 2, el bautismo nos une con Cristo en su sepultura y resurrección a una vida nueva. Romanos 6:3-8. Romanos 6:3-8, donde el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo nos unimos a la muerte, sepultura y también a la gloriosa resurrección de Jesús, hermanos queridos y amigos queridos. Número 3, el bautismo nos revestimos de Cristo. En el bautismo nos revestimos de Cristo a través de la fe. Gálatas 3:26-27, pasaje muy importante donde dice que todo aquel que ha sido bautizado, entonces está revestido de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26-27, donde dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo está usted si no está bautizado? Desnudo delante de los ojos de Dios. Usted está desnudo, usted está en sus iniquidades, en sus pecados.
Pero cuando usted es bautizado, usted queda revestido de Cristo, santificado, con vestiduras blancas. Número 4, el bautismo es Dios trabajando en usted debido a su fe en Cristo. Colosenses 2, 11 al 13, resucitándolo de la muerte espiritual. Noten este pasaje. Qué bello es este pasaje. Qué bendición es este pasaje de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Miren lo que dice, queridos hermanos y amigos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Note qué bello pasaje, este maravilloso pasaje. Lo invito a que lo remarque y lo lea más adelante, lo mire, lo examine. Aquí en esta bendición del bautismo somos resucitados y Dios hace una circuncisión en nuestro corazón para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Por qué el bautismo? Porque es un lavamiento, porque nos unimos a Cristo, porque nos revestimos de Cristo, porque somos resucitados por medio del poder de Cristo allí. El Evangelio de la gracia de Dios, la noticia más importante del mundo, para ti, para mí, para nuestra familia. ¿Qué te impide ser bautizado según las sagradas escrituras en este día? ¿Qué te impide? Tal vez usted no cree, lo invito a que crea. Tal vez usted no está arrepentido, lo invito a que se arrepienta. Tal vez usted no está convencido, convénzase, porque quien le habla es el Señor Jesús a través del Nuevo Testamento, de las Escrituras. No es mi palabra, es la palabra del Señor Jesús la que estamos leyendo. Convénzase, no deje que nadie le estorbe, no permita que nadie le estorbe, no se detenga en su propósito importante, necesario de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención, querido amigo, querido hermano. Gracias a todos ustedes. Estamos muy contentos de que nos acompañen y los invitamos, los animamos. Si después de escuchar este estudio surgen preguntas, por favor, comuníquese con nosotros, hable con nosotros. Nosotros le podemos ayudar y guiar y podemos repasar estos pasajes, leerlos juntos. Acepte hoy el Evangelio de la gracia de Dios. Recuerde, ser bueno no basta, no hay ni uno bueno. Obedezca al Señor, acepte su gracia, acepte el sacrificio de Jesús y sea bautizado, bautizada para el perdón de los pecados. Comience esa vida maravillosa con el Señor Jesús, de vivir con Él, para Él, de vivir guiado por las sagradas escrituras, por el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga en este día, queridos hermanos y amigos, y los esperamos en nuestras reuniones y en nuestros estudios. Gracias.